Hola, este es un nuevo video para hacer una reseña de la película Viviendo con el enemigo, protagonizada por Keira Knightley, Jason Clarke y Alexander Skarsgård. ¿De qué trata esta película? Bueno, se trata de una película de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un oficial británico que llega con su esposa a una ciudad en Alemania destruida por la guerra. Entonces tienen que vivir en una casa que es de un alemán, precisamente. Entonces viene la reticencia un poco de la esposa del oficial británico a vivir en la casa que es de un alemán, porque uno de sus hijos murió en un bombardeo en Londres, en un bombardeo que hicieron los alemanes. Entonces es la reticencia de la señora, el oficial británico pues tiene que encargarse de todos sus oficios como pues como haciendo parte de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, poniendo orden en esa Alemania que quedó destruida después de la guerra. Entonces viene esa relación entre la esposa del oficial británico que tiene que vivir en esa casa, en como una mansión que queda a las afueras de una casa de una ciudad en Alemania, y el alemán que vive con su hija en esa casa, en esa misma casa, pues que los obligan más o menos, y pues obviamente los alemanes quedaron en una situación terrible después de la guerra, entonces pues tienen que alojar a los oficiales del ejército, del ejército aliado, y entonces empieza una relación entre la señora del oficial británico y el dueño de la casa, que es un alemán, y comienza un romance. Hasta ahí, hasta ahí cuento. O sea, la película termina siendo una película romántica, sí, realmente termina siendo una película, un triángulo amoroso. No creo que esté haciendo un spoiler. La película se mueve dentro de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, el año 46, en esa Alemania que queda devastada por la guerra, por los bombardeos que hicieron los aliados de las ciudades alemanas, pues quedaron prácticamente en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. Pues obviamente la culpa la tuvieron los nazis, pues que fueron los que embarcaron a Alemania en esa guerra. Y esta película entonces muestra un poco esa dificultad para la reconstrucción de Alemania, la relación entre el ejército aliado y los alemanes. Bueno, fuera de eso, los resquicios de lo que quedaron de los alemanes, que fueron los niños, porque al final de la guerra, como ya los soldados, pues digamos jóvenes y las personas en edad de luchar, se han ido a la guerra y prácticamente han muerto, los que quedaron en las ciudades defendiendo a los nazis prácticamente fueron los niños. Entonces, niños que se habían incorporado digamos, en esos ejércitos paramilitares, digámoslo así, y pues la dificultad para obviamente poner en control toda esta situación. Pero bueno, la película Viviendo con el enemigo, pues trae a estos tres actores: Jason Clarke, que ha hecho muchos papeles de malo, Alexander Skarsgård y Keira Knightley, que ya la hemos visto en varias películas. Y aquí, digamos que la película, la guerra es como la escenografía de una historia de amor, de este triángulo amoroso entre el oficial británico, protagonizada por Jason Clarke, por la esposa del oficial británico, Keira Knightley, y por Alexander Skarsgård, que es el dueño de la casa a las afueras de la ciudad alemana. Entonces, la Segunda Guerra Mundial termina siendo una escenografía más dentro de la película para un romance. Yo a esta película le pondría no sé, yo le pondría un 3.8. Es una película más que aceptable, pero le falta un poquitico para ser buena, y es que le hubieran metido un poco más el tema de la Segunda Guerra Mundial. Uno piensa que el tema de la Segunda Guerra Mundial es mucho más protuberante, digamos, mucho más importante, tiene una relevancia en la historia, pero no tanto. Realmente el tema interesante es pues la relación de la señora con su esposo y con el dueño de la casa, y pues como ese dilema, ¿no? Ese dilema que es como, que es como el punto central de la película.
La película está bien manejada, tiene un aspecto técnico impecable. Yo le pondría más que 3.5, más de 3.5, o sea, le pondría un 3.8. La película es mucho más que aceptable. Sería buena si le hubieran metido un poco más el tema de la Segunda Guerra Mundial y, digamos, ese conflicto político y ese conflicto social de la Segunda Guerra hubiera quedado integrado en la película, hubiera sido mejor. Termina siendo un novelón. Pero bien, bien llevado, la película está bien llevada, salvo ese reparo, pero la película técnicamente, las actuaciones, está muy bien hecho, o sea, es una película impecable desde el punto de vista técnico, pero hubieran incorporado mucho más elementos de la posguerra y de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, hubiera sido muy interesante, ¿no? El tema de los nazis, qué pasó con los nazis, la actitud de los alemanes frente a los nazis, bueno, en fin, se hubiera prestado para más cosas, pero termina siendo una película de amor, termina siendo un triángulo amoroso. No digo cuál va a ser el resultado porque sería el super recontra spoiler. Viviendo con el enemigo, gracias por ver esta reseña, visiten mi página FBG Cine y suscríbanse. Que pasen un feliz día. Chao.